quisiera saber si el audio y la pantalla compartida pueden escuchar bien el audio y la pantalla compartida la pueden observar correctamente. Espero la confirmación de parte de ustedes. Sí, profe. Buenas tardes, sí se escucha bien. Perfecto. ¿La pantalla se ve bien? También. Ok. Bueno, a ver si queda alguien más en sala de espera. Ahí queda. Bueno. Muy bien, chicos. La última clase correspondiente a mampostería estructural dimos los 9 principios que nosotros teníamos que inicialmente respetar para configurar un edificio con mampostería estructural, aun cuando dijimos que algunos de estos puntos eran válidas para cualquier tipología estructural que nosotros utilizáramos. Rápidamente los vamos a repetir así en forma sintética. El primero era que teníamos que disponer sistemas estructurales sismorresistentes en 2 direcciones ortogonales entre sí. La segunda, que teníamos que tener una densidad en muro en principio mayor al 2% en cada dirección. La tercera, que debíamos tener un mecanismo apto para resistir la torsión, y para eso debíamos distribuir en planta simétricamente los planos sismorresistentes verticales. La siguiente era que debíamos evitar las variaciones bruscas de masa, resistencia y rigidez, tanto en planta como en la altura. Era necesario que cuando trabajábamos con mampostería estructural, los entrepisos de los edificios y las cubiertas de techo debían ser diafragmas rígidos para que tuviésemos una adecuada transmisión de la acción sísmica a los elementos verticales sismorresistentes. En las construcciones de más de una planta es necesario que los muros superiores coincidan con los muros de las plantas inferiores. Eso es para evitar retrancreos importantes que producen fuerzas coplanares en los muros que estamos analizando. La séptima, que en lo posible los muros apoyaran en los 4 bordes para poder que los mismos, o para que los mismos puedan soportar de manera eficiente el sismo perpendicular a su plano. El octavo punto era que todo el sistema estructural de los elementos tipo barra, sean columnas como vigas de encadenado, tenían que conformar un reticulado espacial, y además se debía prestar especial atención en la trabazón de los mampuestos, o sea, lo que nosotros conocemos como los aparejos. Y por último, que todas las aberturas, tanto en los planos verticales como en los planos horizontales, debían ubicarse correctamente de manera de que se evitaran la concentración de tensiones, o también denominadas como concentración de esfuerzos. Establecidos estos nuevos criterios generales que uno tiene que respetar a la hora de estructurar un edificio con mampostería, vamos a poner el anotador. Vamos a entrar de lleno a lo que es la mampostería. La mampostería sabemos que está compuesta por 2 materiales: el mampuesto y el mortero. El mampuesto, que son los elementos que en forma aislada no trabajan por sí solos, pero unidos a través de un elemento que se llama mortero, configuran la mampostería. Habíamos dicho que la mampostería era un material heterogéneo e isótropo, por lo cual era muchas veces complicado representar el funcionamiento de la mampostería a partir de un modelo matemático. Como consecuencia de estas 2 propiedades, o de estas 2 características que tiene la mampostería,
que es heterogénea e isótropa. Cuando hablamos de mampuestos, tenemos que decir que el reglamento define 3 tipos de mampuestos. El ladrillo cerámico macizo, que es el que ustedes conocen, generalmente en todas las obras se utiliza. Según las dimensiones podemos tener el ladrillón o bien podemos tener el ladrillo cerámico macizo común. El ladrillón para hacer muros de 20 y el ladrillo cerámico macizo común para hacer muros de 30. Se indica a través de las siglas LCM y tienen una resistencia característica a la compresión mayor a 5 megapascal. El otro mampuesto es el bloque hueco portante cerámico, que se conoce vulgarmente como ladrillo cerámico hueco. Tiene una resistencia característica a los 28 días a la compresión mayor de 5,5 megapascal. Y el tercer mampuesto, que es el bloque hueco portante de hormigón, comúnmente conocido como bloque de hormigón, tiene una resistencia característica a la compresión a los 28 días mayor o igual a 5,5 megapascal. A partir de ahora, en la exposición, todo lo que esté indicado en rojo es lo que nosotros vamos a utilizar en el trabajo práctico. De los mampuestos, el que vamos a utilizar es el ladrillo cerámico macizo. Ahora, ¿cómo se define la resistencia característica a compresión del mampuesto? Se calcula de la misma manera que cuando hemos calculado la resistencia característica a compresión a los 28 días de un hormigón. Lo que pasa es que en el caso del hormigón ensayamos una probeta y en este caso ensayamos mampuestos, donde la resistencia característica a la compresión tiene... Sí, José, ¿me estás...? Sí, perdón, Roberto. Sí. Creo que hay varios alumnos que están Ahí lo estoy esperando poder admitiendo. ingresar. Ahí Bien. estoy admitiéndolos. Gracias. Gracias, José, por avisar. Donde para los ladrillos cerámicos macizos, la resistencia característica a la compresión es igual a la resistencia promedio de los ensayos realizados, multiplicado por este paréntesis donde interviene el coeficiente de variación o desviación de los ensayos. Para los bloques huecos portantes cerámicos o de hormigón, es una expresión que tiene una estructura similar, en donde lo único que cambia es el coeficiente 1,3 por 1,4. La idea es que aumenta el coeficiente 1,4 como consecuencia que generalmente este tipo de mampuestos son mampuestos hechos en fábrica y por lo tanto el reglamento exige que se utilicen menos cantidad de muestras para realizar los ensayos y para determinar la resistencia característica a la compresión. Pero además tiene menos desviación, como consecuencia que son mampuestos que se han ejecutado, se han elaborado en fábrica. Entonces las diferencias entre un mampuesto y otro prácticamente son mínimas. El coeficiente de desviación se establece a través de esta ecuación que da la estadística, donde intervienen la resistencia a la compresión de cada uno de los mampuestos ensayados, que se indica como F sub I, la resistencia promedio a la compresión de todos los ensayos, y también está en función del número de ensayos que realizamos. Para el ladrillo cerámico macizo, la muestra o la población a ensayar tiene que ser mayor o igual a 30. Mientras que para el bloque hueco portante cerámico o el bloque hueco portante de hormigón, la muestra o población debe ser mayor o igual a 10. Definida la resistencia
o cómo se determina la resistencia característica a la compresión de cada uno de los tipos de mampuesto que considera el reglamento, vamos a pasar luego a definir los tipos de mortero. Previo a definir los tipos de morteros que establece el reglamento, mostramos acá los mampuestos y según su material, su resistencia y su forma, tendremos el ladrillo cerámico macizo, el ladrillo cerámico macizo perforado, en donde la sección neta de asiento tiene que ser como mínimo el 80% de la sección bruta. El bloque hueco cerámico portante debe tener una sección neta mínima de asiento del 40%. El resto son agujeros. Lo mismo para el bloque hueco de hormigón. Debe tener una sección neta mínima de asiento del 40%. Estos son los tipos de mampuestos que nosotros podemos llegar a utilizar para confeccionar la mampostería estructural. Respecto de los morteros se clasifican según su resistencia a la compresión a los 28 días, ensayando probetas cúbicas de 7 centímetros de lado para obtener los distintos valores de resistencia. En función de esto, el reglamento clasifica los morteros según su resistencia en mortero de resistencia elevada, mortero de resistencia intermedia y mortero de resistencia normal. En función de la dosificación ponderal respecto a la cantidad de cemento, cal y arena, son los tipos de morteros que nosotros podemos obtener. También, como en la actualidad se utiliza mucho el cemento de albañilería o mortero de albañilería llamado comúnmente, este se lo clasifica como una cuarta categoría. De todas maneras, en general, en zonas sísmicas se utiliza para mampostería estructural los morteros de resistencia elevada, intermedia y normal. Nosotros siempre que iniciamos el cálculo de la mampostería estructural, seleccionamos un tipo de mortero, un tipo de mampuesto, y de los 3 tipos de morteros, seleccionamos el más económico, que es el de resistencia normal. Luego, si determinadas mamposterías no cumplen, comenzamos a variar el tipo de mortero para hacer que esa mampostería satisfaga las condiciones que debe cumplir. O sea, empezamos con mortero de resistencia normal, si no cumple pasamos a intermedio y si no cumple a resistencia elevada. Si aún con resistencia elevada hay muros que no verifican, se deben adoptar otras soluciones para poder configurar estructuralmente el edificio. Bien, definidos los tipos de mampuestos y los tipos de mortero, la combinación de ambos me da la mampostería. Y la mampostería se clasifica en función de su resistencia especificada a la compresión y su resistencia especificada al corte. Ambas resistencias que me caracterizan la mampostería se calcula a los 28 días. Hacemos la aclaración que estas resistencias se calculan en función del área bruta correspondiente al espécimen que yo estoy ensayando. Porque si estoy ensayando mampostería con bloque cerámico portante hueco o bloque de hormigón portante hueco,
no trabajamos con la sección neta, sino siempre trabajamos con la sección bruta del espécimen. Para la resistencia especificada a la compresión de la mampostería, se puede determinar de tres maneras. A través de ensayos de compresión de pilas de mampostería, las pilas de mampostería son los especímenes o probetas, haciendo una correlación con las probetas de hormigón, a través de la resistencia de los mampuestos y morteros tipificados por el mismo reglamento, o a través de valores indicativos que da el reglamento. Veamos el primer método para obtener la resistencia especificada a la compresión, a través del ensayo de pilas de mampostería. Como mínimo se deben ensayar 6 pilas. Cada pila tiene que tener como mínimo 3 hiladas de mampuestos. La altura de la pila nunca puede ser menor a 35 milímetros, 350 milímetros. Eso es para tener en cuenta los problemas de esbeltez que tiene el muro. La esbeltez de la pila tiene que estar entre 2,5 y 5. En general se recomienda que la pila tenga una esbeltez de 4, que es la más representativa con respecto a los muros que se desarrollan en las construcciones de mampostería. Cuando la esbeltez de las pilas que se han utilizado para el ensayo no se corresponden con 4, sino que es la esbeltez diferente a 4, es necesario corregir los valores de resistencia así obtenidos a través de un determinado factor, que se le llama factor de corrección. Como dijimos, se ensayan como mínimo 6 pilas y el ensayo se realiza a los 28 días. La forma de calcular la resistencia especificada a la mampostería es a través de una ecuación que tiene la misma estructura que la que vimos cuando se calculaba la resistencia característica a la compresión de los mampuestos. Depende de la resistencia a la compresión de las pilas promedio y del coeficiente de desviación o coeficiente de variación. La resistencia especificada a la compresión de la mampostería obtenida a través de ensayo nunca puede ser mayor que 2 veces que los valores indicativos que da el reglamento, que se sacan directamente de una tabla. O sea, que a los valores de la resistencia especificada a la compresión de la mampostería, el reglamento le pone un valor límite superior. O sea, no puede estar por encima de 2 veces los valores indicativos dados por el reglamento. Ya vamos a ver de dónde se sacan estos valores indicativos. De la misma manera, el coeficiente de desviación o de dispersión de los ensayos está en función de la resistencia a la compresión de cada pila, de la resistencia promedio de los ensayos y del número de ensayos. En función de eso se calcula el coeficiente de desviación o dispersión. Ahí tenemos el ejemplo de una pila o espécimen que se utiliza para determinar la resistencia especificada a la compresión de la mampostería. Como dijimos, tiene que tener como mínimo 3 hiladas. Y la esbeltez de este espécimen tiene que estar en el orden de 4. Si no tenemos la posibilidad de hacer ensayos, podemos determinar la resistencia especificada a la compresión de la mampostería a partir de la resistencia característica del mampuesto utilizado y del tipo de mortero.
en donde el reglamento da una ecuación donde la resistencia especificada a la compresión de la mampostería es directamente proporcional a la resistencia característica del mampuesto que estoy utilizando, a través de un coeficiente de proporcionalidad, el cual recibe el nombre de factor de correlación. Ese factor de correlación se saca de una tabla en función del tipo de mampuesto y del tipo de mampostería. Entonces, la resistencia característica de los mampuestos podemos utilizar directamente la que da el reglamento o bien determinándola a través de ensayo como vimos en las diapositivas anteriores. El coeficiente de correlación se obtiene a través de una tabla que está en función del tipo de mampuesto y del tipo de mortero que voy a utilizar para la mampostería. De ahí saco el valor del coeficiente de correlación que multiplicado a la resistencia característica del mampuesto que estoy utilizando, voy a poder obtener la resistencia especificada a compresión de la mampostería. Y el tercer, o la tercera forma de determinar la resistencia especificada a la compresión es a través de los valores indicativos que da el reglamento a partir de esta tabla, que está en función del tipo de mampuesto y del tipo de mortero. Entonces, supongamos, para ladrillo cerámico macizo de resistencia normal, la resistencia especificada a la compresión es 1,75 megapascal, o lo que es lo mismo, 17,5 kilos por centímetros cuadrados. Bien. El otro parámetro que me define la mampostería es la resistencia especificada al corte, y se obtiene a través de dos métodos. Igual que la resistencia especificada a la compresión, se puede hacer a través de ensayos de especímenes, que en este caso en vez de ser pilas, son muretes, y en vez de ser de compresión axial, es una compresión diagonal. O bien se puede obtener a través de valores indicativos, que es una tabla similar que vimos a la que correspondía para obtener la resistencia especificada a la compresión. Va a depender también, como en este caso, de los tipos de mampuesto y de los tipos de morteros a utilizar. Se utiliza a través del ensayo de compresión diagonal de muretes de mampostería, que en este caso serían los especímenes o las probetas. Vamos a tener que el largo mínimo de el murete debe contener un mampuesto y medio por lo menos. El murete tiene que ser aproximadamente cuadrado, con lados no menor a 550 milímetros. Se ensayarán como mínimo 10 muretes. En el caso de la resistencia especificada a la compresión eran 6. Y los ensayos se hacen con la misma cantidad de días, a los 28 días. La forma de calcular la resistencia especificada a la compresión de la mampostería es a través de una ecuación similar a la que hemos venido viendo para determinar la resistencia característica a la compresión de los mampuestos como la resistencia especificada a la compresión de la mampostería. Depende de la resistencia promedio al corte de los especímenes ensayados y del coeficiente de desviación o dispersión, en donde ese coeficiente de desviación o dispersión
de la misma manera que en los casos anteriores, se calcula a través de esta ecuación de la estadística, donde tiene en cuenta la resistencia al corte de cada murete ensayado o cada espécimen, de la resistencia promedio al corte de los especímenes ensayados y del número de ensayos. Ahora bien, como en el caso de la resistencia especificada a la compresión determinado a través de ensayo, que decía que no podía ser mayor que 2 veces los valores indicativos dados por el reglamento, para el caso de la resistencia especificada al corte, si usamos bloque cerámico portante, tiene que ser, perdón, si utilizamos ladrillo cerámico macizo, no puede ser mayor a 1,6 de los valores indicativos. Y si usamos bloque cerámico portante hueco o bloque de hormigón portante hueco, no puede ser mayor a 1,3 de los valores indicativos. Como en el caso anterior, o sea, en el caso de la resistencia especificada a la compresión, le pone también un límite superior a las resistencias especificadas al corte a través de los ensayos de especímenes. ¿Y cómo es el ensayo? En definitiva, es hacer un murete en donde ese murete, que vendría a ser la probeta o el espécimen, se comprime en forma diagonal, en donde la proyección en la sección del murete establece que es 0,7 de PR, el valor BR que está actuando en la sección correspondiente al murete. Es la proyección de PR en la dirección de la sección de trabajo del murete. Luego, BR, que es la componente en esa dirección, dividido en el área bruta de todo el murete, me da la resistencia al corte de ese espécimen. Esto es una foto, una imagen del ensayo de un murete en un laboratorio a través de una compresión diagonal, donde acá se comienza a observar la fisura para luego ver que cómo rompe el murete, que generalmente rompe según las juntas. Y la otra forma de determinar la resistencia especificada al corte es a través de valores indicativos que da el reglamento, que como en el caso de la resistencia especificada a la compresión, esos valores indicativos están en función de el tipo de mampuesto y del tipo de mortero. Si trabajamos, como en el caso del trabajo práctico nuestro, con ladrillo cerámico macizo y comenzamos el cálculo con resistencia normal, la resistencia especificada al corte de mi mampostería va a ser 0,19 megapascal, o lo que es lo mismo, 1,9 kilos cuadrados. Quiere decir que aun cuando nosotros utilicemos métodos para cuantificar la resistencia especificada al corte o a la compresión de la mampostería a través de ensayos de especímenes, que es algo muy real y muy concreto, siempre haciendo la salvedad que esos especímenes se construyen con los mampuestos que vamos a utilizar en la obra, con los morteros que vamos a utilizar en la obra y con la mano de obra que vamos a utilizar en la obra. Siempre el reglamento les pone un tope
o un límite superior a la resistencia determinada a través del método de los ensayos. Bien, así como tenemos muros que van a poder utilizar uno u otro tipo de mampuestos, uno u otro tipo de mortero, los muros pueden ser o se clasifican en muros encadenados simples, que es el que comúnmente nosotros vemos en todas las construcciones de viviendas o monobloc multihabitacionales, muros encadenados armados, o sea, aparte de estar encadenados, presentan armadura horizontal cada cierta cantidad de hiladas. O muros con armadura distribuida, que son aquellos muros en donde se utilizan mampuestos con una serie de perforaciones que me permiten el traspaso de armadura vertical y en las juntas colocar armaduras horizontales, con lo cual obtenemos los muros con armadura distribuida. Aun cuando el reglamento considera este tipo de mampostería o este tipo de muro, tenemos que decir que aun cuando es muy eficiente, en la realidad de nuestro país y en la práctica, no se utiliza. Bien, ahora, ¿cómo puedo combinar estos muros en un determinado proyecto? No puedo hacer una mezcolanza de tipos de muro, siempre que lo puedo hacer siempre y cuando respete lo que me dice el reglamento. El reglamento me dice que en cada nivel de un determinado edificio debo utilizar uno y solo un tipo de mampuesto. No puedo mezclar en un mismo nivel ladrillo cerámico macizo con ladrillo cerámico hueco o ladrillo cerámico macizo con bloc hueco de hormigón, por ejemplo. O sea que en cada nivel tengo que utilizar un tipo de mampuesto. Se admiten en un mismo nivel la combinación de muros encadenados con muros con armadura distribuida. Cuando digo muros encadenados podrán ser simples o armados, pero los puedo combinar con mampostería con armadura distribuida. Pero ambos tipos de muros tienen que tener el mismo mampuesto. Sí puedo combinar en altura muros encadenados simples con muros encadenados armados. Es lógico pensar que si el muro encadenado armado es más resistente que el muro encadenado simple, indudablemente que los muros encadenados armados los voy a utilizar en los niveles inferiores, porque es donde tenemos la mayor acción sísmica. Y en los niveles superiores es probable que podemos llegar a utilizar muros encadenados simples. Ahora, la práctica y la experiencia nos dice que en general hay que utilizar siempre los mismos tipos de muros en un edificio, en ambas direcciones, con los mismos tipos de mampuestos, y lo único que se admite o que es práctico cambiar por una cuestión de necesidad y de cumplir con el reglamento es el tipo de mortero. Aclarado esto, cuando nosotros vamos a estructurar un edificio con mampostería para absorber la acción sísmica, lo primero tenemos que pensar dónde está ubicado este edificio. Entonces aparece lo que es el riesgo sísmico. Y el riesgo sísmico viene dado por la zona sísmica donde se implanta mi edificio. Sabemos que el mapa de nuestro país está dividido en 5 zonas sísmicas, de las cuales 4 son las que tienen cierta validez desde el punto de vista de la acción sísmica. La
quinta, que es la zona cero, la acción sísmica no se tiene en cuenta. Entonces, en función de cómo está zonificado el mapa de la República Argentina, es que aparecen las zonas sísmicas 1, 2, 3 y 4, que dan los distintos riesgos sísmicos variando en forma creciente desde 1 hasta 4. En función de las zonas sísmicas, en función de los tipos de mampuesto y en función de los tipos de mortero, de muros que hemos diferenciado, la mampostería estructural, es que el reglamento da alturas máximas o números máximos de pisos que se pueden llegar a estructurar con determinado tipo de mampuesto y determinado tipo de mampostería. Observemos esta planilla donde están zonas sísmicas 1 y 2 agrupadas en un grupo, perdón la redundancia, y la zona sísmica 3 y 4 reunidas en otro grupo. En la primera columna tenemos los tipos de mampuesto, en la segunda columna para cada tipo de mampuesto tenemos los diferentes tipos de muros, encadenado simple, encadenado armado y con armadura distribuida, y esa misma clasificación se repite para cada tipo de mampuesto. En el caso de nuestro trabajo práctico, nosotros vamos a utilizar ladrillo cerámico macizo, mampostería encadenada simple, zona sísmica 4, la máxima altura que podemos lograr son 9,50 metros. Y el número máximo de piso, 3. Quiere decir que nuestro monobloc, que tiene 2 niveles, está por debajo de los 9,50 metros y está por debajo de los 3 niveles por cuanto tiene 2 niveles. Quiere decir que nuestro proyecto se ubica en este sector que es lo que yo he indicado acá con rojo. Lo de abajo que he indicado en azul es algo que, aun cuando el reglamento lo tiene en cuenta, para nuestra zona sísmica no es posible desarrollar muros con ladrillo cerámico macizo sin encadenados verticales. Y algunos se preguntará por qué sin encadenados verticales y no sin encadenados verticales y horizontales. Porque generalmente este tipo de vivienda que tienen diafragmas rígidos, que son losas de hormigón, las losas de hormigón pueden cumplir en zonas sísmicas 1 y 2 las veces de encadenados horizontales. O sea que partiendo de la base que mi edificio tuviese en zona sísmica 1 y 2 y tuviese diafragmas rígidos, o sea, losas de hormigón, podríamos considerar que los mismos presentan encadenados horizontales. Bien, ahora, de todos los muros que se nos presentan en el proyecto arquitectónico que nos dan para que nosotros estructuremos con mampostería estructural, ¿cuáles son los muros que puedo utilizar y cuáles son los muros que tengo que desechar? El reglamento establece longitudes mínimas que deben tener los muros. Cuando los muros apoyan según dos apoyos horizontales, que podríamos decir puede ser la fundación y la cubierta de techo, o si es un edificio de más de 2 niveles, el entrepiso con la cubierta de techo podría ser, y que las zonas
o los planos verticales perpendiculares a ese muro fueran carpintería, estaríamos en el caso de muros con 2 apoyos horizontales. En ese caso, la relación de esbeltez que me exige el reglamento es que la luz sea mayor o igual a h sobre 2,2 y la longitud de los muros, voy a hacer referencia solamente a los encadenados, ya que como dijimos recientemente en una diapositiva anterior, los de mampostería reforzada con armadura distribuida no se los practica en nuestro país. Entonces, para los muros encadenados, la longitud tiene que ser mayor o igual a 1,50 m. Ahora, cuando los muros tienen 3 o más apoyos perimetrales, la relación de esbeltez aumenta, donde la longitud tiene que ser mayor o igual a h sobre 2,6, pero la longitud de los muros encadenados para poderlos utilizar como muros resistentes tiene que ser mayor o igual a 90 centímetros, 0,90 metros. Quiere decir que los muros con mayor cantidad de apoyos, o sea, mayor o más de 2 apoyos, pueden tener menos longitud para ser considerados como muros resistentes. Otro de los parámetros que debemos satisfacer cuando voy a estructurar un edificio con mampostería, y que ya lo dijimos en una diapositiva anterior, es satisfacer, esto es una recomendación, no es una obligación, o sea, no lo establece como un condicionante el reglamento, sino que es una recomendación. Cuando utilizamos mampostería estructural de ladrillos cerámicos macizos, para zona sísmica 4, la menor densidad de mampostería en cada dirección es del 2%. Si en vez de utilizar ladrillos cerámicos macizos, utilizamos bloc portante hueco, cerámico de hormigón, la densidad mínima sería del 3%. Bien, dicho esto, sabemos, y ustedes ya saben por lo que han cursado en materias anteriores, han visto la parte sísmica, que la acción sísmica sobre un edificio es como consecuencia de que el edificio, al tener inercia, tiende a desplazarse en forma contraria al movimiento de la Tierra. ¿Y esto cómo lo podríamos nosotros representar a través de un modelo matemático que hacemos del edificio? A través de una fuerza horizontal aplicada a nivel de entrepiso o de cubierta de techo, donde esa fuerza horizontal es igual al peso del edificio multiplicado por un coeficiente que recibe el nombre de coeficiente sísmico. Ahora, el peso del edificio se calcula en función de las cargas permanentes o cargas muertas, como quieran llamarle, más un porcentaje de la sobrecarga o carga viva que actúa en el edificio. Y esto es lo que se conoce como peso sísmico. Peso sísmico porque en realidad no es el peso real propiamente dicho del edificio. El peso real propiamente dicho del edificio sería el que proviene de las cargas muertas, o sea, de las cargas permanentes. Las cargas adicionales o sobrecargas son cargas eventuales, que pueden estar o no estar. Pero en realidad,
Cuando se produce la acción sísmica, esa carga eventual, accidental, viva, como quieran llamarle, puede estar presente en su totalidad, en un porcentaje, o puede no estar presente. Entonces, por eso este peso que nosotros calculamos acá, le llamamos peso sísmico. Y después, la tradición, la forma de trabajar, en definitiva, le hemos terminado llamando el peso del edificio. Acá tendría que figurar D más porcentaje de L, porque en realidad muchas veces no es el 100% de L. Bien. El efecto sísmico o el terremoto de diseño, ¿de qué depende? Depende de la peligrosidad sísmica, o sea, depende del lugar en donde se emplaza mi edificio. Si es zona sísmica 4, 3, 2 o 1. Depende de la condición de sitio. En el reglamento INPRE-CIRSO de la versión del año 91 hablábamos de tipo de suelo y ahora hablamos de sitio. La diferencia es porque se ha demostrado a través de las investigaciones que la interacción del suelo con la estructura del edificio no son los primeros metros, sino que se considera por lo menos los primeros 30 metros de profundidad. Por eso se habla más de sitio, de características o tipos de suelo. Y también depende de la importancia de la construcción, o sea, del destino. No es lo mismo un galpón industrial, no es lo mismo un edificio de unidades habitacionales, o tampoco es lo mismo que un hospital o una planta nuclear. La importancia de la construcción tiene mucho que ver cuando definimos el terremoto de diseño. Porque hay construcciones que, producido el terremoto de diseño, deben quedar en pie. Es más, algunas deben calcularse dentro del campo elástico, o sea, trabajando dentro del campo elástico con el terremoto de diseño. Por ejemplo, una planta nuclear, donde no es admitible, o sea, no se admite que se produzcan fisuras, porque se pueden escapar gases o líquidos tóxicos. Por lo tanto, es fundamental que trabajen en estado elástico o en el campo elástico. Ahora, los terremotos de diseño se definen a través de los espectros elásticos de pseudoaceleraciones que dan los reglamentos, donde estos espectros elásticos de pseudoaceleraciones, su forma y su magnitud dependen de la zona sísmica donde se va a emplazar el edificio, dependen de la característica del sitio y dependen del factor de amortiguamiento de la tipología estructural y de los materiales que estoy utilizando. En función de estos tres parámetros se definen la forma y la magnitud de los espectros de pseudoaceleración elástica. Bien. Para determinar los pesos sísmicos nosotros tenemos que calcular los pesos o las cargas permanentes de todos los elementos estructurales y no estructurales que conforman mi edificio. El peso de columnas, vigas, losas, mamposterías, tabiques desarrollados en otro material que no sea mampostería, y cualquier otra carga que tenga una presencia permanente durante la vida útil del edificio. Y además tener en cuenta la sobrecarga, la carga accidental o la carga eventual que puede tener el edificio según su destino.
Esos pesos sísmicos se consideran concentrados a nivel de entrepiso y a nivel de cubierta de techo. Como dijimos, la carga total sísmica correspondiente a un determinado nivel es igual a la suma de las cargas permanentes o muertas que actúan en ese nivel más la sumatoria de las sobrecargas o cargas accidentales que actúan en ese nivel, en un determinado porcentaje. Por eso aparece el coeficiente F1. La sumatoria de esos pesos concentrados a nivel de entrepisos y de techo me da el peso total del edificio, que en realidad está mal llamado, porque el peso total del edificio sería sin tener en cuenta esta sobrecarga, sino toda lo que es carga permanente de elementos estructurales y no estructurales. Ese sería el peso real del edificio. Pero como les vuelvo a decir, cuando se produce la acción sísmica, la probabilidad de que haya un cierto porcentaje de sobrecarga actuando en el momento que se produce la acción sísmica es elevado, y por lo eso se tiene que tener en cuenta un cierto porcentaje de esta carga accidental o eventual que depende del destino del edificio. Ahora, ese porcentaje que acá en esta ecuación se indica como F1 puede valer para nuestro ejercicio o para nuestro trabajo práctico. F1 puede valer 0, 0,25 o bien 1. 0 es cuando se considera el porcentaje de sobrecarga actuando sobre la cubierta de techo, que como es una cubierta de techo inaccesible, o sea, solamente accesible con el fin de mantenimiento, se considera que no hay concentración de personas. Por lo tanto, el coeficiente de participación de la sobrecarga es 0, porque la probabilidad de que haya gente o muchedumbre en esa cubierta de techo cuando viene la acción sísmica es nula, por lo tanto es 0. A nivel de entrepisos, se considera que la sobrecarga participa cuando se produce la acción sísmica en un 25%. O sea, consideramos que el edificio tiene una distribución uniforme de sobrecarga del 25% cuando se produce la acción sísmica. No consideramos ni 50 ni el 100% porque la probabilidad de esos porcentajes que se encuentren presentes cuando se produce la acción sísmica es bajo. Y el coeficiente F1 vale 1, o sea que la presencia de la sobrecarga está en el 100%, es el caso, por ejemplo, del tanque de agua, donde la posibilidad de que el tanque de agua esté lleno cuando se produce el sismo de diseño es muy alta. Entonces, por eso consideramos que para los tanques de agua, el peso del agua lo tomamos en el 100%. Serían los tres valores que nosotros vamos a utilizar cuando calculemos los pesos sísmicos del edificio. El tercer término que da el reglamento es el porcentaje de la presencia de la nieve. Como en nuestro caso esto es prácticamente despreciable, no lo vamos a tener en cuenta. En otras localidades puede ser zona sísmica de menor riesgo sísmico, pero puede aparecer este tercer término como un término importante, incluso más importante que el que corresponde a las cargas vivas o sobrecargas debido al destino.
Antes de continuar, quisiera saber si está claro, si hay alguna pregunta. Todo esto es más bien un repaso de lo que ustedes han visto, no sé si el cuatrimestre pasado o el año pasado, con respecto a la parte sísmica. Que es válido aclararlo, ¿no? O refrescarlo. No hay ninguna pregunta para continuar. ¿Los escucho? Bueno. Se entiende, profe, por ahora ninguna pregunta. Muy bien, perfecto. Bien. En cuanto a los espectros de pseudoaceleración elástico, vamos a hacer una salvedad entre los espectros que contemplaba el CIRSOC 103 de la versión del año 1991, con respecto a los espectros del CIRSOC, IMPRESIRSOC 103, versión 2013. Lo primero que tenemos que decir que el coeficiente de amplificación para obtener la máxima pseudoaceleración pasó de 3 a 2,5. Ese es uno de los puntos clave en cuanto a la forma que tiene el nuevo espectro de pseudoaceleración elástica. Pero además, tenemos que decir que en el espectro elástico de pseudoaceleración del IMPRESIRSO del año 91, que se basaba en el terremoto de San Fernando del año 1971 en el estado de California, la influencia del suelo, que en realidad ahí no es influencia del sitio, porque se hablaba del suelo de fundación, se tenía en cuenta solamente a través de un factor de amplificación que afectaba a la zona controlada por la velocidad, que es la segunda zona del espectro. En el espectro del año 91 teníamos dos zonas. La primera zona es la zona controlada por la aceleración y por encima del plafón es la zona afectada por la velocidad. Esa zona se tenía en cuenta la influencia del sitio a través de un factor de amplificación. En la versión del IMPRESIRSO 103, pero del 2013, se encontró, en función de los análisis hechos gracias a los terremotos de México del año 1985 y Loma Prieta de 1989 del estado de California, que la influencia del sitio no solamente afectaba la zona controlada por la velocidad del espectro, sino que la influencia del sitio impactaba tanto en la zona del espectro controlada por la aceleración como la zona del espectro controlada por la velocidad. De ahí que aparecen no solamente un factor de amplificación, sino que aparecen dos factores de amplificación, uno correspondiente a cada zona de control. La primera zona, controlada por la aceleración, y la segunda zona del espectro, controlado por la velocidad. Pero este nuevo espectro del IMPRESIRSO 103 versión 2013 presenta una tercera zona, que es la zona final o la cola final del espectro de pseudoaceleración, que es la zona controlada por la deformación, que en realidad son los desplazamientos. Los espectros elásticos de pseudoaceleración que da el IMPRESIRSO 103 versión 2013 tiene dos parámetros característicos y tres periodos característicos. Los dos parámetros característicos, que se denominan C sub A y C sub B,
corresponden a parámetros que sirven de anclaje del espectro de pseudoaceleración para un periodo igual a 0, el C sub A, y para un periodo igual a 1 segundo, C sub B. El C sub A es el parámetro característico del espectro, pero en la zona controlada por la aceleración. Y el C sub B es el parámetro característico del espectro de pseudoaceleración correspondiente a la zona controlada por la velocidad. Esos dos parámetros, C sub A y C sub B, se calculan o se obtienen a partir de una tabla que da el reglamento y que está en función del tipo de sitio y del tipo de zona sísmica, o de la zona sísmica, no del tipo de zona sísmica. Podemos observar que para los tipos de sitio SA, SB y SC, los parámetros CA y CB se calculan de la misma manera para cualquier tipo de zona sísmica en donde nos encontremos. Para la zona o el tipo de sitio SD y SE, los valores varían respecto a los otros tres tipos de sitio. En el caso de nuestro trabajo práctico, como estamos considerando que nuestro edificio se implanta en un tipo de sitio SD y estamos en zona sísmica 4, el valor de SA es 0,40 NA y el valor de CB es 0,59 NB. Ahora, ¿quiénes son NA y NB? Cuando se estuvo discutiendo este reglamento, que en realidad son copia de los reglamentos americanos, se estableció que los espectros de pseudoaceleración, o mejor dicho, los parámetros característicos del espectro de diseño, debían tener en cuenta la proximidad del sitio con respecto a fallas activas. Pero como en nuestro país no hay un registro, no hay una base de datos, ni están catalogados las diferentes fallas activas, es que directamente se adoptaron los parámetros NA y NB que da el reglamento, el UBC del año 97 de Estados Unidos, y se los tomó como constante para la zona sísmica 4 y 3. Por lo tanto, NA y NB, cualquiera sea el valor del sitio, o sea, cualquiera sea el sitio y cualquiera sea la zona sísmica 4, 3, NA vale 1 y NB vale 1,2. Y se tomaron como valores constantes. De esa manera, podemos decir que se tiene en algo en cuenta la proximidad del sitio con respecto a fallas activas. Calculado de esa manera, sea C sub A y C sub B, pasamos ahora a establecer quiénes son T1, T2 y T3. Son los periodos característicos correspondientes al espectro de pseudoaceleración elástica que me define un terremoto. T1 es el periodo que corresponde al inicio del plafón, T2 al final del plafón, que es el límite entre la zona controlada por la aceleración y la zona controlada por la velocidad. Y T3 es el periodo donde el espectro pasa de estar controlado por la velocidad, pasa a estar controlado por la deformación, que son los desplazamientos. Podemos decir que en la zona controlada por la velocidad,
la pseudoaceleración es inversamente proporcional al periodo del edificio. Mientras que en la zona controlada por la deformación, la pseudoaceleración es inversamente proporcional al cuadrado del periodo fundamental del edificio. Porque de estos espectros lo que nosotros sacamos es la pseudoaceleración como un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Y debemos entrar con el periodo propio del edificio que yo estoy diseñando y calculando. Ahora, ¿cómo encuentro los valores de T1, T2 y T3? El valor de T2 es igual al parámetro característico correspondiente a la zona controlada por la velocidad. Este CB sería la pseudoaceleración correspondiente a un periodo de 1 segundo, dividido en 2,5 CA, que es la máxima pseudoaceleración que le corresponde al espectro de diseño. Luego el periodo T1, que es el periodo que corresponde al inicio del plafón, se toma como el 20% del valor de T2, que era el periodo correspondiente al final del plafón. Y el periodo T3 se saca en función de la zona sísmica y a través de esta tabla que da el reglamento. En nuestro caso, acá me faltó indicar en rojo, para zona sísmica 4, el periodo T3 nuestro vale 13 segundos. Quiere decir que definido SA, SB, T1, T2 y T3, es que nosotros ya tenemos definido el espectro elástico de pseudoaceleración. Bien. En general, los edificios de mamposterías presentan siempre periodos por debajo de T2. Y eso es como consecuencia de que los edificios, estructurados con mampostería son edificios de poca altura, son poco esbeltos y por lo tanto son rígidos. De ahí que tienen periodos en general que están por debajo de T2. Bien. Definido C sub A, C sub B, T1, T2 y T3, ahora tengo que ver cómo calculo el periodo del edificio. El periodo del edificio, según el IMPRES-CIRSOC, versión 2013, se calcula a través de esta ecuación empírica que da el reglamento americano y que está en función de un coeficiente CR que tiene en cuenta la tipología estructural que estoy utilizando para estructurar mi edificio, la altura del edificio, y X es el exponente al cual nosotros afectamos mi edificio y que depende en función de la altura del mismo. Ahora veamos lo siguiente. Cuando trabajo con edificios de mampostería estructural, entran en este último renglón, otros sistemas estructurales. Con lo cual, entran en una bolsa de diferentes tipologías estructurales. De ahí que esta ecuación no representa el fiel reflejo de cómo trabajan los edificios estructurados con mampostería. Y de ahí que el reglamento o que la autoridad competente en nuestro país permiten al día de hoy que
el periodo fundamental de un edificio estructurado con mampostería se siga calculando con la fórmula dada por el INPRE-SIRSOC versión 1991, donde tenía en cuenta, para calcular el periodo, la altura del edificio, la longitud de la planta en la dirección que estoy analizando y la densidad de muros en la dirección que estoy analizando. O sea, pueden observar que en esta ecuación interviene la densidad de muros, algo muy importante en cuanto a la respuesta de mi edificio ante la acción sísmica, y algo que va a tener preponderancia en la determinación del periodo fundamental del mismo. Es por eso que al día de hoy se sigue permitiendo el cálculo del periodo fundamental del edificio cuando lo estructuro con mampostería a través de esta ecuación. Bien, calculado el periodo por esta expresión dada por el reglamento o por la última versión del SIRSOC 103 o por esta otra versión del SIRSOC, una vez que yo calculo el periodo, puedo entrar al espectro de pseudoaceleración y ver en qué zona caigo. Si tengo periodos fundamentales en mi edificio por debajo de T2, entre T2 y T3, o bien mayores a T3. Entonces, en realidad el reglamento, como habíamos dicho recién, en la zona del espectro controlada por las deformaciones, prácticamente ninguna estructura o ninguna tipología estructural se encuentra en este sector del espectro. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ubicar con edificios que estén por debajo, con periodos fundamentales por debajo de T2 o por encima de T2. En función de eso, voy a tener que el coeficiente sísmico para periodo fundamental por debajo o menores a T2, el coeficiente sísmico se obtiene como la máxima pseudoaceleración, o sea 2,5 por CA, por el coeficiente de riesgo dividido en R, que es un coeficiente o un factor de reducción. Si el periodo fundamental de mi edificio es mayor a T2, el coeficiente sísmico será igual a la pseudoaceleración multiplicado por el factor de riesgo y dividido por el factor de reducción. Bien, 2,5 es una constante, C sub A ya sabíamos cómo se obtenía, en función de NA, del tipo de sitio y de la zona sísmica. Luego tenemos el factor de riesgo, dependerá del tipo de construcción o del destino del edificio. Tenemos el grupo A0, A, B y C. Nosotros nos vamos a ubicar un factor de riesgo igual a 1 porque estamos en el grupo B, que son construcciones destinadas a viviendas unifamiliar o multifamiliar. El caso de nuestro trabajo práctico es una vivienda multifamiliar, por lo tanto el gamma R vale 1. Luego, la pseudoaceleración se va a calcular en función de cómo es mi periodo fundamental del edificio respecto de T1, T2 y T3. Por lo tanto, si el periodo fundamental del edificio está por debajo de T1, o sea, está antes del plafón, la pseudoaceleración se calcula a través de esta ecuación, que depende del parámetro característico del espectro en la zona gobernada o controlada por la aceleración y del cociente
entre el periodo fundamental del edificio y T1. Si estoy entre T1 y T2, implica que estoy en el plafón, que es la máxima pseudoaceleración, o sea que es directamente 2,5 de C sub A. Si estoy entre T2 y T3, que estoy en la zona del espectro controlada por la velocidad, la pseudoaceleración es el coeficiente o el parámetro característico del espectro para la zona controlada por la velocidad dividido en el periodo fundamental. Y si estoy ya en la zona del espectro que no, generalmente ninguna tipología estructural cae en esta zona, ya que son periodos muy grandes, o sea, por encima de T3, la pseudoaceleración está en función de CB y del cociente entre T3, que es a partir de donde el espectro empieza a ser controlado por los desplazamientos, dividido en el cuadrado del periodo fundamental del edificio. Quiere decir que según la zona en donde yo caigo, calculo el valor de la pseudoaceleración. Por lo tanto, ya conozco CA, gamma R, SA, ¿y quién es R? Estos espectros, como su nombre lo indica, son espectros elásticos. Quiere decir que si yo dimensiono y diseño mi edificio con las solicitaciones obtenidas directamente con los valores de pseudoaceleración obtenidos de estos espectros, estoy considerando que mi edificio soporta el sismo trabajando elásticamente. Esto, lógicamente, produce o hace de que nosotros obtengamos edificios que sean económicamente imposibles de construir, como consecuencia de que la estructura tendría un papel preponderante en el proyecto total del edificio. Entonces, como la acción sísmica no es una acción permanente actuando sobre el edificio, los reglamentos toman la postura de decir que el edificio, cuando se ve sometido a la acción sísmica, su estructura puede disipar energía en el campo anelástico, para lo cual el edificio, por lo tanto, se diseña con esfuerzos reducidos, que son los esfuerzos obtenidos del espectro de pseudoaceleración elástica, reducido a través de un coeficiente de reducción que le llamamos R. Este coeficiente de reducción va a depender de la ductilidad que tiene mi estructura para disipar energía en el campo anelástico. Y dependiendo de la tipología estructural, es el valor de R que nosotros tenemos que adoptar. Por lo tanto, los esfuerzos con los cuales diseño y dimensiono mi estructura son menores que los esfuerzos que realmente se van a producir y son los que se obtendrían en forma directa del espectro de pseudoaceleración. En el caso de nuestro trabajo práctico, como vamos a trabajar con ladrillos cerámicos macizos, encadenado simple, el valor de R vale 3. Por lo tanto, conocido CA, SA, gamma R y R, y según donde nos ubiquemos, por debajo de T2 o por encima de T2, es el valor del coeficiente sísmico que vamos a adoptar.
Cuando los edificios reúnen ciertas características, especialmente de simetría estructural, que era simetría de geometría, simetría de masa y simetría de rigideces, y además el edificio no supera la cantidad de 2 niveles o bien 7 metros, el reglamento permite que se calculen coeficientes sísmicos a través de un procedimiento simplificado, sin tener en cuenta la influencia del sitio ni las características dinámicas del edificio a través del cálculo del periodo, en donde el coeficiente calculado en forma simplificada es el producto de un coeficiente sísmico normalizado multiplicado por el factor de riesgo. El coeficiente sísmico normalizado, dependiendo de la zona sísmica, es el valor que adopta. Y el coeficiente de riesgo, o el factor de riesgo, que va a depender del grupo, o del tipo de edificio, o del destino, es el valor de gamma R. En el caso nuestro, como eran edificios multihabitacionales, para grupo B, el factor gamma R vale 1. Luego, zona sísmica 4, coeficiente sísmico normalizado 0,50. Luego el coeficiente sísmico a través del procedimiento simplificado nos da 0,50. Cuando ustedes calculen en el trabajo práctico el coeficiente sísmico por ambos caminos, por el camino normal, obteniendo, o sea, teniendo en cuenta la condición de sitio, las condiciones dinámicas del edificio, y comparándolo con el procedimiento simplificado, van a poder observar que calculando el coeficiente sísmico a través de este procedimiento simplificado, se obtienen coeficientes sísmicos muy altos. Y eso es como consecuencia de que al ser una metodología que no tiene en cuenta ni el sitio, ni los tipos de sitio, ni las características dinámicas del edificio a través del periodo, es que nos ponemos del lado de la seguridad, y ponerse del lado de la seguridad implica obtener coeficientes sísmicos altos. Bien, ahora, ¿por qué se puede hacer esto en el caso de edificios estructurados con mampostería? Porque en general los edificios estructurados con mampostería, como dijimos recién, tienen periodos que están siempre por debajo de T2, no generalmente, siempre por debajo de T2. O sea, son edificios de poca altura, rígidos, y por lo tanto están sometidos a periodos bajos, donde los periodos fundamentales de esos edificios se encuentran en la rama lineal ascendente del espectro o al inicio del plafón. Esta es la zona donde se encuentran los periodos correspondientes a edificios estructurados con mampostería sismorresistente. Conocido el coeficiente sísmico y conocido el peso total del edificio, el producto del coeficiente sísmico por el peso total del edificio, que ya vimos cómo se calculaba y cómo se encontraba, obtengo el corte sísmico total actuando en la base del edificio, que es lo que se conoce como corte basal. Ahora, ese corte basal es el que actúa en la base del edificio. Pero como nosotros debemos representar la acción sísmica a través de un peine de fuerzas distribuidas en altura, es que ese corte basal se distribuye en altura en función de diferentes fuerzas sísmicas actuando a niveles de entrepiso y de cubierta de techo.
Esta distribución se hace a través de ecuaciones de la dinámica estructural, en donde la fuerza sísmica en un determinado nivel depende del producto del peso sísmico correspondiente a ese nivel por la altura a la cual se encuentra el nivel, por el corte basal y dividido en la sumatoria de los productos de los diferentes pesos sísmicos correspondientes a cada nivel por la altura de cada nivel al nivel basal. Esta es la fuerza que actúa en un determinado nivel. Luego el corte sísmico en el nivel no es una sumatoria de las fuerzas sísmicas que actúan por encima del nivel considerado. Lo que nosotros distribuimos nivel por nivel son cortes sísmicos, no fuerzas sísmicas. El único nivel donde el corte sísmico y la fuerza sísmica son iguales es el nivel correspondiente a cubierta de techo, porque por encima de este nivel no hay nada. Por lo tanto, en ese nivel, el corte sísmico y la fuerza sísmica son iguales. En el nivel 2, el corte sísmico es igual a F2 más F3. Y en el nivel 1, el corte sísmico es igual al corte basal. O sea, F1 más F2 más F3. Bien. Ahora, cuando actúa el sismo sobre un edificio, habíamos visto que el edificio tenía traslación y rotación. Ante la acción de ese peine de fuerzas horizontales que actúan en cada nivel, que yo les representaba acá solamente con una sola flecha y le he puesto sismo, pero en realidad acá habría un peine de fuerza que actúa en cada uno de los niveles que me producen que mi edificio, aparte de trasladarse, gira. O sea que el edificio tiene traslación y torsión. Trayendo a la memoria una diapositiva que vimos la semana pasada, decíamos que la fuerza sísmica o corte sísmico se aplica en lo que se conoce como centro de masa, que es el centro de gravedad de todas las masas que conforman el nivel que estoy analizando. Y esa fuerza sísmica produce una traslación del edificio, pero además un giro respecto de un centro que se llama centro de rigidez, que es el centro de gravedad de las rigideces correspondientes a los diferentes planos sismorresistentes verticales distribuidos en todo el nivel. En general, estos dos puntos no coinciden. Por lo tanto, existe una excentricidad. Y si existe una excentricidad, fuerza por distancia me produce un momento, y es lo que se conoce como momento torsor. En el caso hipotético de porque mi edificio tiene una simetría estructural hipotética, donde el centro de rigidez y el centro de masa coinciden, el momento torsor es igual a 0 porque no hay excentricidad. Pero en general, el caso que siempre se presenta es que el centro de rigidez y el centro de masa no coinciden. O sea que siempre existe una excentricidad. Por lo tanto, mi edificio sufre traslación a través de desplazamientos laterales delta y rotación a través de giros phi. Esa excentricidad, ¿cómo se calcula? El reglamento establece
que se debe calcular a través de esta ecuación. La excentricidad de cálculo es igual a la excentricidad geométrica, donde la excentricidad geométrica es la distancia real que existe entre el centro de rigidez y el centro de masa. O sea, es la distancia que yo puedo medir en la planta del edificio. Más o menos una excentricidad accidental o reglamentaria también llamada, que depende de las condiciones estructurales y simetría o regularidad torsional que tiene mi edificio. Cuando mi edificio tiene una irregularidad torsional baja o nula, como prácticamente va a suceder en el trabajo práctico, la excentricidad accidental es cero. Por lo tanto, la excentricidad geométrica es directamente la excentricidad de cálculo. Cuando la excentricidad con irregularidad torsional es media, donde esto se puede cuantificar a través de lo que establece el IMPRES-SOC 103 tomo 1, la excentricidad accidental que se le debe sumar o restar a la excentricidad geométrica es más o menos el 5% de la longitud de la planta en el nivel K, o sea, el nivel que estoy estudiando, perpendicular a la dirección de análisis. O sea, si yo estoy analizando el sismo en I, es el 5% de la longitud LX en planta de mi edificio. Y si la estructura tiene una irregularidad torsional extrema, o sea que supera determinados valores límite, la excentricidad accidental ya no es el 5%, sino que es el 10% de la longitud en planta en el nivel que estoy considerando, perpendicular a la dirección de análisis. Nuevamente, si estoy analizando el sismo en dirección I, como en este caso, digo I, porque se supone que acá yo tengo eje X, eje Y. Entonces estoy analizando el sismo en esta dirección, el sismo en I. Por lo tanto, es el 5 o el 10% de esta dimensión en planta del edificio, que sería LX. Y si analizo el sismo en la otra dirección, es lo mismo. Todo cambiado, lógicamente. Bien. Por lo tanto, obtenido los valores de la excentricidad geométrica y de la excentricidad accidental, puedo obtener el valor final de la excentricidad de cálculo, la cual, multiplicada por el corte sísmico en el nivel que estoy analizando, me da el momento torsor sísmico que tengo que distribuir entre los diferentes planos sismoresistentes verticales en ese nivel en la dirección que estoy considerando. A partir de BK obtengo los cortes traslacionales. A partir de MT sub K obtengo los cortes rotacionales. Ahora, toda esa distribución se hace en función de las rigideces de cada uno de los planos verticales. Y las rigideces de los planos sismoresistentes verticales, sean pórticos, tabiques de hormigón armado, pórticos de acero o muros de mampostería, se puede calcular esa rigidez
en función o a partir de la deformación que tiene ese plano a partir de una fuerza unitaria que se le aplica, donde las deformaciones que actúan sobre cada uno de esos planos verticales, un porcentaje es deformación por flexión y otro porcentaje de deformación por corte. En general, en los edificios o en las tipologías estructurales tipo valla, este segundo término se puede despreciar, donde solamente se tiene en cuenta la deformación por flexión. Pero, cuando tenemos muros de mampostería o tabiques de hormigón armado, donde la deformación por corte es comparable a la deformación por flexión, se deben calcular las dos deformaciones. Luego la deformación por flexión es igual a P por H cubo sobre 12, este coeficiente depende de las condiciones de apoyo del elemento estructural, por el módulo de elasticidad longitudinal y por el momento de inercia efectivo, en este caso de la mampostería. P generalmente se toma como 1, H es la altura de la mampostería, 12, en el caso de mampostería se puede tomar 3, pero generalmente si consideramos que empotrada arriba y abajo se toma 12. E es el módulo de elasticidad de la mampostería, que es igual a 1200 por la resistencia especificada de la mampostería. Acuérdense que este valor se podía obtener a través de ensayo, a través o en función de la resistencia característica de cada mampuesto y del tipo de mortero, o bien por los valores indicativos que da el reglamento. El momento de inercia efectivo de la mampostería se toma como el 0,4 o el 40% del momento de inercia de la sección en bruto, porque se considera que la mampostería está agrietada. Más el término que corresponde a la deformación por corte, que es 1,2 de P, que es unitario, H, que es la altura del muro, A sub B, que es el área efectiva de la mampostería, que se considera que el área efectiva es el 60% del área en bruto, donde el área en bruto se saca sin tener en cuenta el revoque. O sea que cuando hablamos de un muro de 20 centímetros de espesor, en realidad hay que tomar 17. Y si hablamos de un muro resistente de 30 de espesor, tenemos que tomar 27 centímetros como espesor efectivo. Y GM es el módulo de elasticidad transversal de la mampostería, que se toma como el 20% del módulo de elasticidad longitudinal. Bien. Y para terminar, podríamos decir que las rigideces se pueden calcular de esta manera, lógicamente, que la inversa de las deformaciones obtenidas a través de esta ecuación, tomando como carga horizontal 1, la inversa de la deformación es directamente la rigidez. Otra forma, ¿cuál sería? Hacer un modelo matemático en donde cada muro se representa a través de un reticulado plano de vallas articuladas en los nudos, con vallas verticales que son las columnas de hormigón armado, las columnas encadenado, vallas horizontales que son las vigas de hormigón armado, o sea, las vigas encadenado, y diagonales ficticias que me representan la mampostería, diagonales ficticias comprimidas, o sea, tienen que estar ubicadas las diagonales que están trabajando a compresión según el sismo
en la dirección que yo estoy considerando, donde las dimensiones de esa valla son, el largo es el largo de la diagonal, y la sección es igual al espesor del muro con una altura igual a 1/10 de la longitud de la diagonal. Todo esto que hemos dicho se plasma a través de este ejemplo. Si yo tengo un muro, como este que está acá, con columnas de encadenado, viga de encadenado superior, viga de fundación o encadenado inferior, y mampostería, el modelo que yo tendría que utilizar para calcular su rigidez, como el sismo está en la dirección de X positivo, o sea, de izquierda a derecha, la biela comprimida es esta que está acá. Luego el modelo de valla es lo que estamos observando acá. Presenta dos vallas verticales, que son las columnas de encadenado, dos vallas horizontales, que son la viga de encadenado superior, la viga de encadenado inferior o fundación, y la mampostería a través de esta diagonal, donde todas las vallas están articuladas en los nudos. Si en vez de tener un muro que está formado por un solo panel, es un muro formado por 3 paneles, como este caso, voy a tener que el modelo presenta vallas horizontales, que son las vigas de encadenado, y vigas de fundación, vallas verticales, que son las columnas de encadenado, extremas e intermedias, y diagonales en dirección superior e inferior, o sea que serían las diagonales que trabajan a compresión, que me representan la mampostería ante la acción de un sismo, como el indicado acá. Resolviendo este modelo matemático puedo encontrar la rigidez del mismo y por lo tanto la rigidez de la mampostería. Es otra forma de obtener las rigideces correspondientes a las mamposterías. Y por último, calculada la rigidez de cada muro a través de modelos matemáticos de este tipo o a través de ecuaciones teniendo en cuenta la deformación por flexión y deformación por corte, aplicando una fuerza sísmica unitaria, calculada esas deformaciones, la inversa de la deformación es la rigidez correspondiente a cada muro. Luego la rigidez relativa de cada muro es la rigidez absoluta correspondiente al muro que estoy analizando, dividido en la sumatoria de las rigideces absolutas correspondientes a todo el sistema de planos sismorresistentes que estoy analizando. Bien. Vamos a dejar acá para continuar la semana que viene. Ya con esto hemos avanzado bastante. Lo que nos queda es cómo distribuimos el corte sísmico para transformarse en cortes traslacionales en cada uno de los planos y el momento torsor para transformarse en cortes rotacionales en cada plano. Cuando digo plano son los muros. La suma del corte rotacional más el traslacional me da el corte último, con el cual, o es la demanda por corte del muro, y a partir de este puedo calcular el corte nominal con el cual vamos a verificar y voy a calcular los encadenados. Quedará para las próximas 2 clases. José, ¿me estás escuchando? ¿Se escucha? Sí, te Sí, escucho. ahora sí. Es probable que yo voy a ocupar lunes y martes de la semana que viene. Así que el lunes o te lo dejo a vos o directamente lo dejo para que continúe Daniel Soria con la otra parte teórica. Yo creo que si nos reunimos mañana con los chicos para ver cómo han avanzado, el lunes se lo podemos dejar a Daniel sin problema. El lunes 30. O sea, yo... La semana que viene es 23 y 24 tengo clase. Claro. La clase práctica del 30
tranquilamente la podemos dejar para Daniel y yo ir avanzando los días miércoles. Bueno, ¿Bien? perfecto. Una clase taller para los días miércoles. Bien, chicos, con esto doy por terminada la clase de hoy día. Me gustaría saber si hay alguna duda. Si hay alguna duda, la evacuamos ya. Y si no, la clase que viene, antes de seguir con la teoría, podemos evacuar alguna duda que se les haya presentado. Pero si tienen en este Profe, momento alguna, podemos evacuarla ya. profe, ¿me escucha? Perfectamente. Mire, yo tengo una duda en la consideración del peso sísmico. No sé si puede retroceder a esa diapositiva. ¿Ahí? Eh, no, ¿Ahí? cuando tenemos piso y consideramos el peso, ahí. Cuando yo tengo, por ejemplo, en ese muro, tengo una abertura, considero como si fuese todo el paño de mampostería o discrimino No, esa... vos tenés que calcular el peso como corresponde, o sea, Eso si yo real. acá, suponete que hagamos, esto es un edificio, pero suponete que es una parte y acá yo tengo una ventana, ¿está bien? Vos tenés que considerar el peso de esta parte del muro, el peso que está por acá, el peso que tenés ante pecho y el peso de lo que tenés por encima del dintel. O tomás el peso de todo el muro y le restás la abertura. Si no Claro, y estarías después también lo evaluando tengo o en cuenta. cuantificando, si no estarías cuantificando pesos en excedente, y acordate que mayor peso total del edificio y por lo tanto mayores fuerzas sísmicas. Sí, deberías considerar cada elemento como lo estás construyendo. La viga dintel por un lado, la mampostería sobre el dintel por otro lado, A las ver, columnas chicos, de hay encadenado. cosas, perdóname José, hay cosas que por simplicidad, lo vamos a ver más adelante, y que yo se los voy a hacer ver, que no producen mayores errores. Pero acuérdense que esto es ingeniería. No podemos ser tan groseros de tener un edificio con una gran permeabilidad. Cuando digo gran permeabilidad, porque tengo un gran porcentaje de aberturas, ventanas amplias, puertas, ventanas que dan a balcones. No puedo tomar después los paños de muro como si hubiera todo cerrado. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, es un trabajo laborioso, pero es un trabajo que se debe realizar de esa manera. O sea que también, por ejemplo, si ahí en ese caso tuviésemos una puerta, vamos a tener como 3 paños dentro de ese muro. Después Pero lo más para fácil es sacar la... toda la superficie del muro y Ajá, le restar la superficie de la abertura. Son dos cuentas. claro, ajá, En vez de hacerlo como vos estás diciendo, suponete que yo tengo acá una puerta, como está diciendo vos. Quiere decir que tendríamos acá un paño, este que está acá. Después tengo otro paño acá, que si la puerta no está centrada, son dos paños diferentes. Y después le tengo que sumar un tercer paño, que es el que está por encima del dintel. ¿Me seguís? Hola. Hola, hola, hola. Micrófono. Ahí está. Hola. sí, ¿me escuchan? No te escucho. ¿Me seguís? Sí, Ah, bien. En vez de sacar la superficie de estos tres paños para sacar el peso y sacar la superficie de todo el muro, le resta la abertura y es mucho más fácil. claro, sí, sí, ahora lo entendí. ¿Ok? Gracias, profe. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Ustedes el año pasado, cuando han hecho, el año pasado, el cuatrimestre pasado, en estabilidad 3, ¿han hecho distribución translacional y torsional? Sí, profe. Bien. ¿Y con qué corte? ¿Les daban el corte o ya No, les lo daban? calculamos. ¿Cómo? Calculamos con el peso del edificio y Ajá, con ¿y el cómo, reglamento cómo se sacamos el sacaban corte. los pesos sísmicos? No, hacemos el peso de la losa, el peso de los Está bien. muros.
Está bien, pero cuando tenías abertura. Era un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? El que hicieron. Pasa que en estabilidad 3 trabajamos con todo aporticado, no trabajábamos con muros, por eso no No importa, pero el peso consideramos. sísmico, aunque sea porticado, si tenés mampostería y tenés una abertura, tenés que sacar el peso de la mampostería. O consideraban todos los vanos totalmente, o era un edificio que no tenía nada de No, mampostería. tienes razón, o sea, considerábamos el muro entero y no le Ah, restábamos la abertura, bueno, ahora pero que me acuerdo. eso es un error grosero, porque en un edificio importante, cuando vos no le estás sacando ese porcentaje de mampostería correspondiente a las aberturas, ¿me explico? Lo que estoy haciendo es aumentar este peso. Y lógicamente que si yo aumento, a ver, si yo aumento el peso, a ver, acá, si yo aumento el peso, ¿qué sucede? Aumento esto, entonces estoy aumentando ¿qué? El corte sísmico. Por lo tanto, el corte sísmico, como es directamente proporcional al peso del edificio, lo que hay que tratar es determinar correctamente los pesos sísmicos. Pues si no ustedes dirán, bueno, pero estamos del lado de la seguridad, calculando. Sí, claro, estamos del lado de la seguridad. Ahí es donde se ven los buenos diseñadores y calculistas. Cuando uno empieza a afinar el lápiz en cosas que realmente después reditúan en el costo final del edificio. En este caso, el costo final de la estructura. ¿Me explico? Hola. Sí, profe, perfecto. De todas formas, creo que nosotros no consideramos las aberturas porque era un edificio de 2 plantas nomás y las aberturas eran muy pocas. Entonces, para simplificar cálculos, creo que tomamos Bueno, directamente el paño pero entero. ahora lo vamos a hacer como realmente es. Sí, ¿Está sí, bien? no, obvio. Este es un trabajo práctico, como que el cliente somos nosotros, José y yo, y ustedes son los calculistas. Entonces, en la medida que ustedes calculen mejor el peso sísmico del edificio, la acción sísmica va a ser menor. Y si es menor la acción sísmica, los encadenados van a salir con menos armadura, las fundaciones van a ser más livianas, todo eso se traduce en plata. Acuérdense que todo lo que uno hace, en definitiva, lo evalúa con el costo, ya sea porque tardamos menos tiempo, porque consumimos menos material, porque lo hacemos más sencillo y la mano de obra nos sale más barata. Entonces, nunca tienen que perder de vista el tema costo final del edificio. ¿Está claro? Bien, perfecto. Gracias. Muy bien. Sí, profe, perfecto, se entiende. ¿Alguna otra duda, chicos? Por ahora no, profe, gracias. Quisiera Bueno, consultarles No. en qué condiciones se encuentran con No, el trabajo gracias. práctico. Quisiera consultar a los alumnos si necesitan una clase de consulta para mañana y ver cómo han avanzado, si es que han avanzado para la entrega número 1. ¿Necesitan clases de consulta para mañana? Nosotros, por lo menos, no. José, no sé si estaría bueno que mostremos hagámosla lo que estamos fácil. haciendo. A ver, A ver, Grupo 1, ¿necesita consulta mañana? No hay nadie el grupo 1. hable uno por grupo y diga si necesita o no. ¿Grupo 2 necesita consulta? No, por el momento no. ¿Quién es usted? Perdóneme, pero si no dice quién es. Albornoz Guillermo del grupo 2. Grupo Profe. 2 no necesita consulta. Grupo 3 Sí, profe, soy Ledone, representante del grupo 3 y nos vendría necesita. bien. Bien. Grupo 3 quiere consulta. Grupo 4. Grupo 5.
Borrego. Hola, profe, soy representante del grupo 5 y por ahora no necesitamos consulta. Bien. Grupo 6. Gómez. Santandreu. No, profe, el grupo 6 Grupo por ahora no. 7. Bien. Grupo 7. Por el momento no, ahora en la tarde vamos a seguir y capaz que sí, pero por ahora no. Grupo 8. Palmés. Yo creería que estamos bien por ahora, Bueno, sin consulta, la creo. verdad que es un equipo bastante intelectual con un nivel bastante alto. Me gustó eso, me gustó. ¿Y el grupo 10? Grupo 9 y grupo 10. Grupo 9, perdón. Grupo Rivera. 9, por ahora estamos bien. Bueno, ¿y el Rivera. 10? Carrasco. Hola, soy del grupo 10 Carrasco. Ya tenemos el trabajo práctico terminado la parte que correspondía, pero no, todavía no tenemos dudas. Sería más presentarlo y ver si está bien, obviamente. Bueno, pero no sería malo en la consulta sacarse, o sea, la intriga de si lo que han hecho está bien o está mal. Claro, más que nada en el diseño de entrega, como que ahí puede ser que tengan una duda si es que está bien o está mal, El pero diseño de entrega en la compaginación. exacto, con lo que hicimos en AutoCAD lo pasamos en PDF con los Y bueno, rótulos. lo mejor es tener no, una no, consulta mañana, así ya esa parte que vas a esperar, que lo presenté la semana que viene para que te digan si estuviese mal, lo tenés que cambiar. Claro, Mejor. exacto, estaría bueno mañana, le presento mi práctico y ahí me diría si Exactamente, algún eso es lo error que estoy. y ya A no, eso es lo que voy. me desligo de otra corrección. Bueno, acuérdense que la presentación, José, la semana que viene, el día martes. Ujú. Sí. O sea,